Lo primero que quiero decirles es que hablamos del movimiento mexicano porque es algo que hace, pues, unos 5 años más o menos, ya 6, porque en el 2015 se llevó a cabo el primer Congreso Mundial de Terapia Existencial. El primer Congreso Mundial de Terapia Existencial se llevó a cabo en Londres. Y bueno, yo participé en el Congreso y a partir del Congreso hubo como un despliegue de muchísima gente escribiendo y haciendo nuevas notas y reportes de la perspectiva existencial en el mundo. Porque bueno, fuimos, imagínense, éramos aproximadamente 500 participantes en este Congreso del 2015, de cerca de 20 países, no más, 24 países diferentes. 24 países, 500 participantes. Entonces, pues eso como que avivó muchísimo la llama del interés por lo existencial. Bueno, justo después del Congreso me encontré con varios libros, la mayoría de ellos escritos en inglés, pero varios libros o artículos en revistas que hablaban de The Mexican School, The Mexican School, las propuestas de The Mexican School, etcétera, etcétera. Obviamente me llamó la atención, me puse a revisar de qué se trataba, de quién hablaban eso de The Mexican School, y pues fue una grata sorpresa darme cuenta que cuando hablaban de Mexican School se referían a nosotros, se referían a todo el movimiento que ha surgido en el Círculo de Estudios en Terapia Existencial. A la hora de traducirlo, nosotros hemos preferido, en lugar de dejarlo como escuela mexicana, porque ya saben, sobre todo, no sé en otros países de Latinoamérica, pero en México, la palabra escuela se ve como el edificio, como el lugar. Y aquí propiamente, cuando le llaman Mexican School, están hablando del movimiento, están hablando de las ideas y no del edificio, ¿no? Entonces, por eso es que en la traducción nosotros decidimos traducirlo como el movimiento mexicano de análisis y terapia existencial. Es algo que me da muchísimo orgullo que en diferentes lugares del mundo se nos reconozca como un movimiento propio, como un movimiento con fuerza, como un movimiento con identidad propia, etcétera, etcétera. Ahora, no es que seamos un movimiento diferente a los movimientos existencial fenomenológicos. El movimiento mexicano de análisis y terapia existencial está inserto dentro de la perspectiva existencial fenomenológica en general. ¿Cuál es nuestra peculiaridad? ¿Qué nos caracteriza dentro de este mundo? Nuestra manera de decir las cosas. Es algo que me parece muy pues halagador, es que se reconoce que tenemos una manera de explicarlo que les parece directa, humana, sencilla, y no por ello sacrificando su profundidad, su potencialidad ni su riqueza. Entonces, eso es algo que nos ha gustado muchísimo, justamente la posibilidad de transmitir el pensamiento existencial fenomenológico de una manera sencilla, de una manera fácil, de una manera que la mayor cantidad de gente pueda sentir propia. Entonces, para ello, déjenme hablarles de algunas ideas en concreto. La primera tiene que ver con lo existencial. Y siempre me gusta hablar un poco de esto en esta plática, porque la palabra existencial tiene muy mala fama. Es una palabra que se asocia fácilmente a experiencias incómodas, negativas o sufrientes de nuestra humanidad. Por ejemplo, dos personas están en una cafetería platicando y de repente, o además con esto del COVID, ¿no? Empiezan a hablar de la muerte. Y empiezan a hablar de la muerte y de pronto fácilmente alguna de ellas puede decir, uy, qué existencial se puso nuestra plática. Por la idea de que lo existencial es hablar de la muerte. En algún momento, por ejemplo, algunas personas llegan conmigo y me dicen, ay, vengo a terapia contigo, me dijeron que tenía que venir con un terapeuta existencial, por eso vengo contigo. Y entonces les pregunto, ¿y por qué con un terapeuta existencial? ¿Por qué conmigo? Y a veces me dicen, porque experimento mucha soledad. O alguien dice, porque tengo problemas con la muerte, etcétera, etcétera. Se piensa que lo existencial es necesariamente referido a ese tipo de situaciones, a ese tipo de temáticas. Bueno, déjenme compartirles que lo existencial
no refiere, al menos no exclusivamente, a esas temáticas. Por supuesto, lo existencial también incluye la reflexión sobre temáticas como la muerte, la soledad, la libertad, el sentido de vida, la incertidumbre, la angustia, etcétera, etcétera. Sí, incluye todo eso, pero no se queda ahí. La palabra existencial refiere a la existencia entera. Lo que los pensadores existenciales nos han querido decir cuando utilizan la palabra existencial es que quieren hablarnos de la existencia entera. Quieren hablarnos tanto de lo más hermoso como lo más horrible, tanto lo más doloroso como lo más placentero. Entonces, es tan correcto hablar de angustia existencial como hablar de placer existencial. Es tan válido hablar de muerte en la perspectiva existencial como hablar de vida. Es tan apropiado hablar de existencial cuando hablamos de soledad como cuando hablamos de el amor y las relaciones de unos con otros, porque lo existencial se refiere a la existencia entera. Entonces, ese es un primer como mito que me gustaría que saliéramos de él. La palabra existencial no significa únicamente ciertas características o ciertas formas de ver la vida o ciertas formas de experiencia, sino trata de hablar de la experiencia de manera amplia, de la experiencia como todo lo que el ser humano puede experimentar. Lo que ocurre es que a veces los pensadores existenciales se dieron cuenta de que algunos estudiosos de la experiencia humana enfatizan solo los aspectos agradables, como si quisieran decir, mira, tú no le hagas caso a lo desagradable, concéntrate en lo agradable para que vivas, tengas una buena vida, concéntrate en lo agradable y no pienses en lo desagradable. Y los pensadores existenciales creemos que eso no funciona, que necesitas mirar tu vida completa, con lo más elevado y lo más bajo, con lo más oscuro y lo más luminoso. Necesitamos poder mirar nuestra vida entera. Y entonces, por eso algunos han dicho que los existencialistas buscan o prefieren las temáticas oscuras o las temáticas incómodas. Pero no es que se prefiera lo oscuro o lo incómodo, es que preferimos no dejar de lado nada de lo humano. Queremos darle la bienvenida en la mesa de discusión a cualquier experiencia humana. Entonces, eso es en cuanto a la palabra existencial. Déjenme decirles que este asunto de que la palabra existencial fuera algo complicado y también la palabra, por ejemplo, fenomenología, puede ser una palabra complicada, no es de uso común, suena muy técnica, ¿no? Fenomenología, hasta se atora en la lengua a veces para poderla decir. O también la palabra terapia es también una palabra que a veces a la gente le asusta un poco. Tenemos una cultura en la que la terapia es vista como algo para los enfermos o para la gente loca o para la gente que no puede cargar con su propia vida. Y entonces, por ejemplo, yo tengo y he tenido pacientes que vienen conmigo a procesos de terapia que no le dicen a nadie que están en terapia. Y no le dicen a nadie que están en terapia porque les avergüenza reconocer que están en terapia, como si ir a terapia fuera algo negativo, fuera algo malo, o fuera algo que revelara fragilidad o debilidad. Y entonces por ello es que no le dicen a nadie que están en terapia. Entonces, estas tres palabras, la palabra terapia, la palabra existencial y la palabra fenomenología, que son importantes desde nuestro campo, son palabras que tienen una historia social difícil. Eso nos llevó a acuñar un nuevo término para referirnos a esto. ¿Qué es propiamente un enfoque existencial? ¿Qué es propiamente una propuesta fenomenológica? ¿Qué es una aproximación terapéutica existencial? ¿Cómo podemos decirlo? ¿Se acuerdan que esa es la clave del movimiento mexicano? Buscar una manera de decirlo que fuera accesible. Entonces, en eso estábamos, en cómo podemos decirlo para que pueda llegar fácilmente a la gente, que puedan comprenderlo y que puedan ver que es algo que puede ser enriquecedor para muchísima gente, si no es que para todos, pero por lo menos para muchos. En su momento llegamos a una frase que es conversaciones poderosas. Creemos que la perspectiva existencial, eso es justo lo que promueve.
promueve que la gente tenga conversaciones poderosas. Desde un punto de vista existencial, desde un punto de vista fenomenológico, la existencia es una conversación. Existir es conversar. Cada una de nosotras o de nosotros, desde que nacimos hasta que muramos, estamos en conversaciones. Conversamos con los demás, conversamos con el mundo, conversamos con el COVID ahora, conversamos con la salud, conversamos con nosotras mismas o con nosotros mismos, porque existir es estar todo el tiempo en conversación. Lo que pasa es que la fenomenología nos dice que bajo ciertos parámetros podemos hacer que las conversaciones que de cualquier manera mantenemos, les decía, con el mundo, con los demás o con nosotros mismos, que estas conversaciones que de cualquier manera tenemos, las tengamos de una mejor manera. Y le hemos llamado a eso conversaciones poderosas. Pero a algunas personas que creen no les gustó el término de conversaciones poderosas, porque les ha parecido a algunas personas que lo vuelve demasiado coloquial. Entonces, cuando a las personas les parece que el término es demasiado coloquial, podemos recurrir a su nombre técnico. El nombre técnico es prácticas fenomenológico-existenciales, o a la inversa, prácticas existencial fenomenológicas, porque lo existencial y lo fenomenológico puede sin ningún problema intercambiar su lugar. Entonces puede ir primero fenomenológico o primero existencial. Entonces, el nombre técnico de lo que estudiamos en el CIREX, de lo que buscamos aprender en el CIREX, es prácticas existencial fenomenológicas. Las prácticas existencial fenomenológicas es una serie de herramientas, una serie de actitudes, una serie de estrategias para acercarnos a la conversación, ya sea la conversación con algo en el mundo, con alguien en el mundo o con la persona que nos encontramos en el espejo. Es por ello que las conversaciones poderosas o las prácticas fenomenológico-existenciales tienen 5 contextos de aplicación. Quiero compartirles cuáles son los 5 contextos en los que se aplican. A partir de este momento voy a decir de manera intercambiable conversación poderosa o práctica existencial fenomenológica, porque ya sabemos que es lo mismo. Uno es el nombre técnico, práctica existencial fenomenológica, y otro es el nombre coloquial, conversación poderosa. Entonces, hay 5 contextos. ¿Cuáles son? El primero, la vida cotidiana. En la vida cotidiana podemos tener mejor forma de conversar, por ejemplo, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, con compañeros de trabajo. Podemos tener conversaciones que sean poderosas. Aquí pueden preguntarme, ¿cómo sería una conversación poderosa? Bueno, hoy en día tenemos una lista de cerca de 30 características de una conversación poderosa, que no necesitan estar presentes todas, por supuesto, pero varias de ellas. No voy a entrar en la lista de las 30, pero quiero hablarles de algunas. Una característica de una conversación poderosa es que es una conversación que nos invita a ampliar nuestra mirada, nos invita a mirar algo, lo que sea que estemos observando, que estemos conversando sobre ello, de una manera más amplia. Es decir, invita a ampliar nuestra perspectiva. Esa es una característica. Otra característica de la conversación poderosa es que nos invita a hacernos preguntas para no llegar tan rápido a conclusiones, para no cerrar en una conclusión fija, sino permanecer abiertos a nuevas formas de entender, a nuevas formas de acercarnos a una misma circunstancia o situación. Esa es una segunda característica. Una tercera característica es el reconocimiento de que cualquier cosa en la vida se está moviendo, está en proceso, lo que significa que no necesariamente va a ser igual hoy que mañana, o que no va a ser necesariamente igual para Carolina que para Liliana, que para Vanessa, que para Nancy.
¿Mm? Que puede ser diferente para cada uno de ustedes, no necesariamente va a ser igual. Y una última característica que puedo compartirles por ahora es que las conversaciones poderosas son potencialmente transformadoras de todos los involucrados. Aquellos que nos involucramos en una conversación poderosa podemos salir transformados de esa conversación. Entonces, esas son algunas de las características, por ejemplo, de la conversación poderosa. Y entonces, evidentemente, pueden ver cómo estas conversaciones podemos tenerlas en nuestra vida cotidiana. Hay gente que estudia conversaciones poderosas para enriquecer sus conversaciones cotidianas, no necesariamente para una práctica profesional, sino para enriquecer su conversación en su vida con sus seres queridos, porque efectivamente puede generar conversaciones poderosas en nuestra vida cotidiana. Primer contexto. Segundo contexto, lo que le llamamos los grupos filosóficos. Los grupos filosóficos son grupos que se reúnen para explorar un tema. Y ese tema puede ser cualquier tema, desde celos, pueden explorar qué significan los celos, cómo se viven los celos, o democracia, qué significa la democracia, puede ser un tema mucho más, digamos, como amplio, de amplitud sociológica, democracia, por ejemplo, o puede ser un tema filosófico como verdad, qué es la verdad, cómo conocer la verdad, etcétera. Y los grupos se pueden reunir para conversar y aplicar una metodología de las prácticas fenomenológico-existenciales, y eso puede generar conversaciones poderosas. Ese es el segundo contexto. Entonces, grupos filosóficos. Tercer contexto. Bueno, el tercer contexto es lo que le llamamos la investigación. Hoy en día hay un resurgir del interés de la investigación aplicando herramientas de las prácticas existencial fenomenológicas. Podemos hacer investigación de algo, ¿eh? Se puede investigar la respuesta, cómo es diferente la respuesta de los hombres y las mujeres al COVID, por ejemplo. O cómo es diferente la respuesta a la pandemia en Latinoamérica y en Europa. Se pueden hacer diferentes investigaciones y se pueden hacer esas investigaciones con herramientas de las conversaciones poderosas, con herramientas fenomenológico-existenciales. Ese es el tercer contexto, la investigación. Ahora, déjenme decirles cuáles son los dos contextos que más reforzamos en el CIREX. Eso no significa que no veamos los otros tres, ¿eh? También se ven los otros tres, pero aquellos en los que suele haber más interés en el CIREX son los últimos dos contextos. El cuarto contexto es lo que se conoce como coaching. Ahora, déjenme advertir algo. Eso del coaching es algo que se ha puesto medio de moda y como ocurre con muchas cosas que de repente aparecen y se ponen de moda, tiene tanto gente que le entra a esto de manera seria, ¿no? Que le entra al coaching de manera seria, profesional, muy estudiosa y dedicada, como también gente oportunista que ve esto meramente como una forma de sacar dinero fácil, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha provocado que actualmente, creo que hay que decirlo, actualmente hay grupos y personas que hacen actividades a las que le llaman coaching, que la verdad es que dejan mucho que desear, que la verdad es que incluso pueden provocar que las personas que ingresan en esos grupos o en esos cursos que le llaman de coaching, que terminen muy mal psicológicamente, que terminen con mucha incomodidad emocional y que luego tengan que venir con los terapeutas a que los ayudemos a reorganizarse. Es por eso que hay muchos psicoterapeutas que están en contra del coaching, porque muchas veces los terapeutas vemos que gente llega diciéndonos que tomaron un curso de coaching y llegan muy movidos emocionalmente y requieren meses de terapia para reorganizarse. Eso provoca que muchos colegas rechacen el coaching. Es perfectamente comprensible. Sin embargo, hay que mencionarlo, hay formas de coaching serias. Sería como tratar porque alguien hace terapia con el humo del cigarro, ¿no? Y terapia con el humo del cigarro y que alguien diga, esa es una mafufada, y entonces decir que todas las terapias no funcionan
por una experiencia con alguien que hace terapia con el humo del cigarro. Entonces pasa lo mismo con el coaching. Creo que es injusto decir que todo el coaching es terrible cuando hay parte del coaching muy profesional. Bueno, los coaches profesionales generalmente es gente que se prepara, que estudia, que quiere aprender más. Y una de las cosas que pueden aprender para hacer su coaching más profesional, para hacerlo más equilibrado, más serio, más profundo, es precisamente aprender herramientas de las prácticas existencial fenomenológicas. Al grado que hoy en día hay algo que se llama coaching existencial, que es una forma no terapéutica, ojo, no terapéutica, de facilitar a una persona, sobre todo, la toma de decisiones. El coaching existencial ayuda a que la gente tome decisiones sin tener que meterse a todo un proceso terapéutico. A veces, por ejemplo, esto puede ser muy útil en algunas empresas. Hay algunas personas en la empresa que de repente tienen dificultad para tomar decisiones de su empresa, decisiones que necesitan tomarlas ya y no pueden pasar por todo un proceso terapéutico. Lo que buscan entonces es un proceso de coaching. Ah, pues, ¿qué creen? Es posible hacer el coaching con metodología existencial fenomenológica y entonces que haya en el coaching conversaciones poderosas. Y el quinto y último de los contextos, que es el contexto por el cual surgió el CIREX, es la terapia. Propiamente la que podríamos llamarle psicoterapia, pero que en la perspectiva existencial preferimos hablar de terapia existencial y no de psicoterapia. La terapia existencial es por lo cual surgió el CIREX, como ya les voy a contar un poquito más adelante Max. Lo que yo puedo decirles de aquí es que por eso se llama Círculo de Estudios en Terapia Existencial, porque originalmente nuestro interés era formar terapeutas existenciales. Ese era nuestro interés original y sigue siendo nuestro principal interés. Es solo que sobre la marcha hemos venido descubriendo que quedarnos exclusivamente con que la gente aprenda a ser terapeutas existenciales es reducir enormemente el potencial, valga la redundancia, de las conversaciones poderosas. Porque la conversación poderosa puede tener un amplio potencial en otros contextos y no solo la terapia. Entonces, el quinto contexto es la terapia, es el contexto que a nosotros más nos interesa, pero no es el único. Le damos la bienvenida a la gente que le interesa ser terapeuta, pero también a la gente que le interesa aprender prácticas existenciales fenomenológicas para aplicarla en cualquiera de las otras de los otros cuatro contextos. Bien, antes de terminar mi parte y darle la voz a Max, quiero compartirles nada más de qué se trata entonces a grandes rasgos lo fenomenológico existencial. Hemos dicho que las conversaciones poderosas, sí, de conversar poderosamente, y hemos hablado de algunas características de las conversaciones poderosas, pero ¿qué distingue a una práctica fenomenológico existencial? Hay varias características, pero hay cuatro principales. Entonces quiero hablarles de las cuatro características principales que distinguen a una práctica existencial fenomenológica. La primera de ellas es el énfasis en la experiencia. Para la perspectiva existencial, lo más importante, y eso es una herencia de la fenomenología precisamente, es el énfasis en la experiencia. Lo que más me interesa no es lo que se supone que Armando aquí tiene que ser, sino lo que Armando experimenta. Lo que más me interesa no es ni siquiera la teoría existencial, sino la experiencia de Laura. Es lo que más me interesa, la experiencia. Entonces, esa es la primera característica, énfasis en la experiencia. Segunda característica es que consideramos la realidad desde una óptica relacional. ¿Qué significa una óptica relacional? La idea de que siempre estamos en relación unos con otros, de que ser humano es ser en relación. Y como lo decíamos hace rato, la relación puede ser con el mundo, por ejemplo, con el oxígeno, con la temperatura del ambiente, con la pandemia, pero también puede ser la relación con otras personas,
o la relación con nosotros o nosotras mismas. Pero ser humano es estar siempre en relación. Entonces nos interesa mucho ver las maneras como las personas están en relación en sus diferentes dimensiones relacionales. Segunda característica. Tercera característica, también es herencia de lo fenomenológico, y es que para la perspectiva fenomenológico-existencial es muy importante observar y permitir que lo que es sea. Esa es una frase que a mí me gusta mucho de la fenomenología existencial. Permitir que lo que es sea. Dentro de la perspectiva existencial vemos que hay en el mundo occidental, sobre todo en el mundo occidental, hay una tendencia a todo el tiempo estar criticando cómo son las cosas. Todo el tiempo criticamos cómo son las cosas y siempre queremos que sean diferentes. Por supuesto que hay algunas que vale la pena que sean diferentes, por supuesto, pero a veces se nos pasa la mano. Y en la cultura andamos criticando parejos, ¿se fijan? Se nos da esta como de andar queriendo cambiarlo todo, controlarlo todo, criticarlo todo. Y dejamos de ver las cosas tal y como son. Entonces, hay una invitación de la perspectiva existencial fenomenológica a permitir que lo que es sea, a explorarlo, a sostenerlo, a comprenderlo. Y con eso me voy a la cuarta y última característica. El principal objetivo, la principal misión, fíjense, la misión de una práctica fenomenológico-existencial es la comprensión. Es un modelo comprensivo, porque creemos que lo más importante que podemos tener es comprensión. Esto puede ser a ratos un poco controversial, porque pensamos que es más importante la comprensión que la mejoría. Creemos que es más importante la comprensión al cambio. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que descubrimos en terapia es que a veces lo que la persona creía que era el problema no es el verdadero problema. A veces lo que la persona creía que era el problema es en realidad el intento de solución de otro problema. Y que justo por eso es que no podemos hacer sentir bien simplemente por resolver ese, entre comillas, problema, porque no era el verdadero problema, era el intento de solución de otro problema. También hay ocasiones en que podemos descubrir, al intentar comprender, que el problema es mejor que la solución. A veces descubrimos que la solución puede ser peor que el problema. Entonces, justamente por esas y muchas otras razones, creemos que es mucho más importante la comprensión que brincar a querer resolver los problemas. Para nosotros, la misión fundamental es comprender y la posibilidad de resolver vendrá después. Pero lo principal es la comprensión. Entonces, las cuatro características simplemente las enuncio para terminar mi participación. Las cuatro características de una práctica fenomenológico-existencial son fundamento en la experiencia, relacional, óptica relacional, sostener lo que es, permitir que lo que es sea, y cuarto, una misión comprensiva, la misión comprensiva. Y con ello creo que puedo darles una idea más o menos general de cuál es la perspectiva existencial fenomenológica, que si a ustedes les interesa, por supuesto, les daremos con muchísimo cariño la bienvenida a ser parte del Círculo Existencial, para que es este espacio que hemos creado para profundizar en conversaciones poderosas. Gracias, Jackie. Bueno, nuevamente buenas tardes. Y bueno, nosotros, para que ustedes sepan, ya llevamos 19 años en esto, y esto es muy importante comentarlo porque tenemos vínculos con otras universidades, con otros institutos, tanto dentro del país como fuera del país, y cada vez más se habla del movimiento mexicano de análisis y terapia existencial. Entonces, a mí me gusta pensar, o sé por lo que veo y escucho, que este sueño ya no es solo un sueño de Jackie,
sino este es un sueño que nos ha hecho soñar a muchos y cada vez nos está haciendo soñar a más personas. Hay alumnos que han puesto institutos, están haciendo sus propuestas desde la parte fenomenológico existencial, y a mí me gusta pensar que ahora suceda lo que suceda, el sueño ya está en muchas manos, en muchas personas. Eh, También quiero comentarles acerca de nuestro logotipo, donde nuestro eslogan hace énfasis en por una coexistencia apasionada, porque la pasión es algo que nos ayuda a ir más allá de la lógica, nos ayuda a ir más allá de la norma. La pasión es algo que, aunque no comprendemos del todo, quizá es un llamado a ir más allá y conocernos desde otras perspectivas y desde otros aspectos. Aquí la parte de círculo existencial, hacemos énfasis en el rojo de círculo y existencial, porque así le llamamos de cariño, círculo existencial, círculo de estudios en terapia existencial o CIREX. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a hablar de los programas académicos y empiezo a hablar con lo que tú te vas a meter a estudiar si te interesa. Lo primero que tenemos es un diplomado o una especialidad en diálogo existencial. Este diplomado o esta especialidad es el tronco común para avanzar a la formación o maestría en análisis existencial fenomenológico. Del lado derecho aparecen programas avanzados que una vez que tenemos el tronco común y la formación en análisis o la maestría en análisis existencial fenomenológico, tú podrías accesar a ellos, que es la formación en sexualidades y vínculos eróticos afectivos, ¿no? Y las demás. Entonces, aquí vamos a ver el plan de estudios general. Tú vas a empezar con esta parte azul que dice diálogo existencial, modalidad especialidad o diplomado, filosofía y coaching para crear conversaciones poderosas. Esto a lo que primero te metes es a diálogo existencial. Aquí lo que tú te tienes que hacer la pregunta es, ¿yo lo quiero como especialidad o lo quiero como diplomado? Aquí aparecen algunas de las materias: pensamiento filosófico existencial 1 y 2, fenomenología aplicada 1 y 2, conciencia corporal, modalidades de la conciencia, mito de la mente aislada, atributos existenciales, introducción al encuentro. Una vez que terminas este año, tú podrías accesar tanto a la maestría o a la formación en análisis existencial fenomenológico, que como tú ves, dura 4 semestres. Ahora, aquí es donde nos tenemos que detener un poquito. Yo te dije que la pregunta es, ¿lo quiero estudiar como especialidad, como diplomado? A ver, para estudiarlo como especialidad, para tener tu REBOE frente a la Secretaría de Educación Pública, tú tienes que cursarlo de manera presencial. Presencial es que vayas al CIREX, estés en un salón del CIREX y que todas tus clases las tomes dentro del CIREX. Ser mexicano o residente legal en México, viviendo en Ciudad de México o en ciudades cercanas. Contar con un título de licenciatura afín, que ya después mi compañera Ela te va a platicar con eso a más detalle. Realizar un trabajo terminal, ya sea de tesina o un seminario de titulación. Y evidentemente cumplir con todos los trámites semestrales ante la SEP. Esto es si lo quieres como especialidad. Si lo quieres como diplomado, puedes elegir la modalidad tú. Tú podrías ir presencial o sería online, el que tú escojas. De alguna manera no es necesaria la realización ni de tesina ni de seminario. No requiere título previo o afín, no importa el lugar de residencia, y bueno, los extranjeros sin residencia legal en México también lo pueden tomar. Entonces, esto es como algo muy importante que debes de tomar en cuenta para lo que sigue. Sobre el contenido que vas a tomar este primer año, bueno, vemos las posturas filosóficas existenciales desde nuestra mirada, como ya te platico ya aquí. Vemos las ideas existenciales aplicadas a la vida. Analizamos la fenomenología como una cosmovisión, actitud y método. También vemos la aplicación de las conversaciones poderosas a la vida y a las relaciones interpersonales. También reflexionamos sobre algunos puntos básicos sobre la posmodernidad y su importancia para el coaching y la terapia. También tenemos prácticas encaminadas
a desarrollar todas las habilidades que tú necesitas para hacer diálogo existencial en la vida cotidiana. Y bueno, todo esto acompañado de diferentes ejercicios vivenciales. Y ahorita también te voy a comentar un poco cuál es la metodología, porque nos interesa mucho que conozcas esta metodología. El eje fundamental es la construcción colaborativa del saber. Y entonces partimos del diálogo entre los participantes y también partimos de crear una atmósfera que sea aceptante e incluyente. Y nos apoyamos, por ejemplo, en lecturas entre clases, revisiones teóricas, clases magistrales, ejercicios vivenciales, reflexión sobre esos ejercicios vivenciales, prácticas supervisadas de diálogo existencial, algunos medios alternativos como videos, películas, documentales, análisis de situaciones, análisis de casos. Lo que nos interesa es tener un aprendizaje colaborativo donde dialoguemos muchísimo. Y bueno, esta es la plantilla docente. Lo que quiero que sepas de cada uno de tus docentes es que ellos tomaron la formación por lo menos 2 veces. Más allá de sus áreas de expertise, ellos tomaron la formación 2 veces, ellos también tienen otras áreas de expertise, pero cada uno de nuestros docentes conoce perfectamente nuestra perspectiva y de alguna manera están como muy dedicados a la docencia, ya los conocerás, para que no vayas generando ninguna duda en todo tu proceso académico. Y bueno, los quiero dejar ahora con mi compañera Ela. Del perfil del aspirante, tenemos uno general y otro específico para CEP. Para el general, es decir, para las personas que quieren entrar, ya sea diplomado, debe haber un gusto y capacidad para el trabajo reflexivo. En las clases se maneja una dinámica muy real de conversación de lo que surge naturalmente. No se hacen juegos de rol inventándose situaciones, sino que sí hay una conversación natural con los compañeros, donde se comparten algunas cosas. Entonces sí debe haber una disposición para la exposición emocional, para el análisis de propias actitudes y de comportamiento en grupo, esa como sensibilidad para poder participar en actividades grupales con respeto y responsabilidad. Digamos que es básicamente en general lo que necesita tener la persona que estudie con nosotros. Si tú tienes dudas particulares de si eres candidato a este proceso de CEP, a este proceso más específico, avísanos por interno en el WhatsApp en el que hemos estado comunicándonos y ahí vamos a revisar, porque luego hay carreras que no sabemos de qué campo son y tenemos que investigarlo, entonces lo revisamos con gusto de manera interna. Ahora, el inicio de clases, propiamente vamos a arrancar en febrero, las clases inician el lunes 7 de febrero, ahí hay errores 2022, del 2022, y ahí, bueno, digamos que el programa dura diálogo existencial 1 año, que se compone de 192 horas, o en la óptica semestral, 96 horas. ¿Qué se ve en ese semestre? Cuando lo vamos viendo por semestre, se van dando 4 materias. 2 materias son los días lunes, acudiendo todos los lunes, ya sea que tú tomes el grupo AM, que va de 10 a 2 de la tarde, o que tú tomes el grupo PM de 6 a 10 de la noche. Tú eliges un grupo y con ese grupo te quedas todo el año. No es como que lo vayas cambiando, sino eliges o el grupo AM o el grupo PM y ahí cursas las primeras 2 materias los días lunes. Esto, ojo, lo estoy diciendo en horarios de la Ciudad de México. Si tú lo vas a tomar como diplomado, estás en el extranjero y lo vas a tomar, digamos, en opción online, tienes que checar la equivalencia horaria. Eso ahí en la parte del lunes se ven 2 materias. Las primeras 2 horas se ve filosofía existencial 1, después hay un receso pequeño, se hace cambio de clase y pasan a fenomenología aplicada. Entonces ahí eso los lunes. Y después se ven 2 materias intensivas de 1 vez por semestre. Solo 1 vez por semestre se agenda un fin de semana que aparece acá en pantalla, materia intensiva de primer semestre, que es modalidades de la conciencia y conciencia corporal, que se da el viernes, sábado y domingo, 15, 16 y 17 de julio, y con eso ya completamos las 4 materias del primer semestre. Y así, después del segundo semestre, se siguen viendo 2 materias, el día lunes
y con sus respectivas otras 2 materias en intensivo de una vez por semestre para complementar todo lo del plan de estudios. Todas estas 4 materias semestrales van incluidas en tu colegiatura, no tiene un costo adicional, pero sí es importante que agendes tus materias de fin de semana, porque luego, como digamos que las materias que tomas con más regularidad son las del lunes, puede haber una sensación de que esta es complementaria y no, es una materia obligatoria como de parte del plan de estudios, son 4 materias al semestre, entonces para que lo tengas presente, si vas a entrar, ya puedes ir agendando también estas últimas 2 materias intensivas que se dan en esta fecha de julio. Adicionalmente, para las personas que no son psicólogas o terapeutas, como se dieron cuenta en el perfil de acceso hay diferentes campos. Entonces, hay algunos conocimientos de acompañamiento básico que se llegan a ver en psicología o que lo llegan a ver personas que ya practican la terapia, que no tienen personas que están en otros campos. Entonces, un poco para poder nivelar o poder emparejar esos conocimientos. De manera adicional, las personas que no son psicólogas y terapeutas pueden tomar este taller cocurricular para poder después pasar a análisis y terapia existencial y ya estar nivelados con respecto a las personas que ya tomaron o que ya vieron en su carrera estos contenidos. Esto es sobre todo para personas que aspiran continuar después al segundo y tercer año, que ya es más aplicado a la parte de terapia o análisis existencial. Esta se da también en el primer semestre, el 3 y 4 de junio, y como está particularizado a personas no psicólogos y no terapeutas, esta sí tiene un costo adicional diferente a las materias que les comenté, que si vienen incluido todo en la colegiatura, esta sí es adicional porque depende del perfil de la persona. Entonces, eso también para que lo tengan presente. Ahora, para las modalidades, digamos que tenemos, las opciones son diplomado y especialidad, como ya comentaba Max, y dependiendo de eso se nos abren algunas opciones. Si tú lo tomas como diplomado, es decir, con reconocimiento de CIREX y de ALPE, que no está incluido la parte de CEP, de CIREX y de ALPE, ahí tenemos un poco más de flexibilidad, digamos que hay más opciones en la modalidad porque lo puedes tomar ya sea online o presencial en el grupo AM o PM. Entonces, si tú vas a incluirte a diplomado, lo que tú nos tienes que comentar son 2 cosas. 1, ¿a cuál modalidad la vas a tomar? Teniendo en cuenta que es durante todo el semestre. Si tú eliges todo el semestre online, tiene que quedarse todo el semestre online. Únicamente se pueden hacer cambios intersemestrales. No es como que esta clase la tomo online, pero la siguiente te llegó presencial y la siguiente online. No se puede. Dentro del semestre no se pueden hacer esos cambios, solo intersemestral. Entonces, la que tú elijas va a mantenerse ideal durante todo el año, pero si necesitaras hacer un cambio solo intersemestral, entonces tú nos comentas si lo quieres online o presencial. Y ahí también después te preguntamos si tomas el turno de lunes AM, del grupo AM o del grupo PM, y lo mismo, ese grupo que escojas se va a mantener todo el año en ese diplomado de diálogo existencial. Eso para la parte de diplomado. Para la parte de especialidad, ahí sí se nos cierran un poquito más las opciones, porque en ese solamente podemos ofrecer presencial. Este no tiene ninguna opción online ni híbrida, no es posible. Entonces, esta es presencial y por ende, o eliges solamente el grupo AM o el grupo PM y quizás ahí revisar el perfil, pues de que si cumplas con los requisitos para tomar la parte de especialidad como posgrado. Aquí, algo importante que nos ha llegado a pasar y que puede ser un escenario posible, es que nosotros dejamos abierto todas estas opciones y vamos viendo las tendencias que se van abriendo. Nos ha llegado a pasar que, por ejemplo, se inscriben varias personas en el turno online AM y varias personas en el turno presencial AM también, por poner un ejemplo, y coincide que como ambas están en el mismo turno, se ha llegado a hacer la materia teórica, la parte que es más expositiva, la parte teórica se ha llegado a hacer en conjunto los 2 grupos, donde los que van presencial toman su clase presencial y esa misma clase presencial es transmitida en línea para los que lo toman online en caso de que se empareje, que los grupos que se abran pues comparten como ese turno.
en la parte teórica, y ya en la parte práctica sí los separamos porque pues sí hay unas prácticas que necesitan como un manejo diferente, pero es importante que sepan que es posible que si eso llegara a pasar, puede haber una especie de híbrido, por así llamarlo, de mixto, en el escenario de que los turnos de las modalidades se junten para la materia teórica. A veces nos pasa que van muy separados, entonces que la mayoría de gente presencial toma un turno, por ponerte un ejemplo, es nada más un ejemplo, toman AM, y la mayoría de gente de online lo toma PM, y ahí ni siquiera necesitamos hacer híbrido, se abre para la mañana presencial y ya, o se abre para la tarde online y ya, y no hay cruce. Pero donde hubiera cruce, que tú sepas que puede haber ocasiones donde tu clase sea híbrida, donde se transmite de lo que está pasando presencialmente en la clase teórica. Entonces, bueno, eso ahí para que lo tengan presente. Y ya para el programa de análisis y terapia existencial, que inicia en el segundo año después de cursar diálogo existencial, contamos con las mismas opciones. Son las mismas opciones de base: presencial para maestría con REBOE, o en línea para formación sin REBOE, y mismo tema, si se cruzan los turnos, puede llegar a ser para los de en línea híbrido en alguna que otra materia. Gracias, Sergio. Hola, pues buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Hatsiri. Yo creo que algunos de ustedes ya me ubican porque soy una de las personas que atiende el WhatsApp. Soy el primer contacto con el Círculo Existencial, es el primer canal de apoyo el WhatsApp. Aparte de mí hay otros miembros como Baltasar y como Yukari, a veces también nos apoya Ela, y bueno, nosotros por ahí los atendemos con mucho gusto. Apartando su lugar, yo incluso les comentaba anteriormente por WhatsApp que teníamos un descuento por ustedes estar aquí con nosotros, por estar en esta plática informativa y conocernos un poco mejor. Entonces el descuento que vamos a ofrecerles hoy por estar aquí es que si ustedes apartan su lugar con 1,000 pesos, van a tener un 42% de descuento en su inscripción. Si ustedes la cubren a más tardar el próximo miércoles. Esto es aproximadamente 1,000 pesos, lo que ustedes se van a ahorrar por apartar su lugar con nosotros y ya tener un lugar en el grupo, en la modalidad que a ustedes les convenga, dependiendo de sus necesidades. Si ustedes en dado caso no pudieran hacer este pago, pues entonces les podemos ofrecer un 33% de descuento si lo apartan antes de que termine diciembre. Es bien importante comentarles cómo, pues como bien lo dijo Jackie, ¿no? Somos unas personas que tomamos mucho en cuenta la relación, y entonces la relación es importante también ya si ustedes quieren ser alumnos y estar con nosotros, porque pues nosotros queremos apoyarlos con estos descuentos para que ustedes entren con nosotros y al mismo tiempo ustedes nos apoyan a nosotros en poder ir armando nuestros grupos para comenzar clases en febrero. Entonces sí estaría padre que ustedes pudieran empezar a hacer estos apartados. Con estos 1,000 pesos nosotros podemos contarlos en los grupos, podemos tener como más facilidad de poder hacer nuestros procesos administrativos y académicos, y pues ahí nos apoyamos todos y con eso también ustedes obtienen un descuento importante. Entonces, pues, si ustedes quieren, pueden entrar al WhatsApp, ahí podemos empezar a platicar, ya sea conmigo o con alguno de mis compañeros, hacer su apartado, les podemos dar pues el medio de pago también. Y también es importante mencionarles que de momento solo estamos aceptando lo que tiene que ver con el concepto de inscripción, todavía colegiatura, eso no tenemos la caja habilitada, pero nosotros poco a poquito les vamos dando los pasos, puede ser que sea mucha información ahorita, entonces ahí por WhatsApp vamos empezando el proceso y les vamos diciendo cuáles son los puntos que siguen. De acuerdo, cualquier duda estamos a sus órdenes, y pues les paso la voz a Jackie. Muchísimas gracias, Tefiri. Pues estamos con esto, pues terminando la información general. Entonces, podemos permanecer unos minutitos por si a ustedes les quedarán dudas, ya sea de la parte administrativa o de la parte académica. Podemos tomarnos unos minutos más para ello. Y aprovecho para comentar algo ahí, y es que las personas que lo tomen como diplomado y estén en otro país, además de la equivalencia horaria, también a veces en México hay un ajuste de horario por pasamos a verano, o sea, hay como una hora que se recorre siempre como en el intermedio del semestre que debe considerarse para los extranjeros, porque en México cambia la hora, la cambian y a ustedes podría movérseles esa hora. Entonces, si eres extranjero, nada más que sepas que hay un calendario, no me acuerdo si es de verano o de primavera, Jackie, no me acuerdo cómo es, pero cambia en octubre y no sé si en mayo, algo así. Entonces, para que también lo sepan, en abril cambia.
Entonces, no es algo de nosotros, es algo del país que cambia el horario y que ustedes lo sepan también ahí, en ese caso. Mira, aquí está esta parte en donde viene todo el contenido y los temas, que son estos que están aquí en la pantalla. Los temas son diálogo existencial, introducción a la visión existencial, pioneros de la perspectiva existencial, se ve Kierkegaard y Nietzsche, luego se ve introducción a la fenomenología existencial con Heidegger, Sartre, de Beauvoir, Merleau-Ponty, Camus, entre otros. Temas del existencialismo dialogal, en particular se revisa la perspectiva de Buber y de Levinas. De hermenéutica se revisa Ricoeur, Gadamer y Derrida. Se revisa las actitudes para poner atención y escuchar al otro y las competencias para tener conversaciones poderosas, además de realizarse prácticas de coaching existencial. Todo esto es el primer año, es el contenido más o menos del primer año. Ya, muchas gracias por eso. Muchísimas gracias. El Círculo Existencial es su casa. Hasta pronto.